Estimado docente, compañeros, sean bienvenidos a esta exposición, la última del ciclo. Este grupo está conformado por el compañero Leiter Frede, Ángel Yair, quien les habla Hilder, el compañero segundo Jean-Pierre. En este caso, el tema de hoy es el osciloscopio. ¿Qué es el osciloscopio y para qué nos sirve, no? Es un dispositivo de presentación que muestra las gráficas de cómo se desarrolla o transcurre una señal eléctrica. En este caso, nos muestra la señal en el eje X y en el eje Y. Y también suele mostrarnos, como vemos en la imagen de la izquierda, la intensidad en el eje Z también. Este osciloscopio mide ondas de voltaje. En realidad, ¿qué es una onda? Es una porción de este voltaje que se repite y forma ciclos. Las características de los medidores de resistencia de puesta a tierra. Nos dice que mide las ondas. En este caso, ¿qué son las ondas? Son patrones que se repiten a lo largo del tiempo, ¿no? Pueden haber ondas de sonido, ondas cerebrales, por ejemplo, ondas del océano y las que tomamos en cuenta en este caso, las de voltaje. Las líneas rectas y diagonales, ¿qué indican? Un cambio lineal, en este caso en la onda cuadrada o rectangular, ¿no? Indican la subida o bajada de un voltaje a una velocidad estable. No siempre, en este caso de las ondas cuadradas o rectangulares, las subidas o las bajadas pueden estar a un mismo nivel, sino que pueden ser más altas o más bajas, pero son estables. Acá demostramos los tipos de ondas, más tipos de ondas que hay. En el primero era sinoidal, sinoidal amortiguada, que va reduciendo, la cuadrada, la rectangular. Y en este caso también hay ondas de diente de sierra, las triangulares, de escalón, onda de pulso y la compacta, donde es más, los ciclos se repiten más cerca. Hay algunas cosas que producen diferentes tipos de ondas. En este caso, por ejemplo, la corriente eléctrica produce una onda sinusoidal. Un carro produce una onda tipo diente de sierra o tipo triangular. Una computadora produce una onda o puede decirse cuadrada o rectangular a veces. Y un monitor o un televisor produce una onda compacta. Existen diferentes tipos de ondas, como lo describí anteriormente, sinusoidales, cuadradas y rectangulares, de diente de sierra, de escalón y pulso, señales periódicas y no periódicas, señales síncronas y asíncronas, y ondas complejas. En este caso, las sinusoidales nos dice que tiene propiedades matemáticas armónicas, porque van tan parecido tanto la subida como la bajada de potencial. En esta misma forma, el voltaje en el enchufe de la pared varía como una onda sinusoidal, ¿no? Lo que les expliqué en la imagen anterior. Tenemos las ondas cuadradas, que son intervalos regulares, y aquí está la imagen. Y la onda estándar para verificar, es una onda estándar para verificar amplificadores. Nos dice que los buenos amplificadores aumentan la amplitud de una onda cuadrada con la misma distorsión. Ya puede ser onda cuadrada o rectangular. Bueno, ahora tenemos las ondas en diente de sierra y triangulares. Las ondas en diente de sierra y triangulares resultan circuitos diseñados para controlar los voltajes linealmente, tales como el barrido horizontal de un osciloscopio analógico o la exploración del trama de un televisor.
En los ejemplos también que vemos ahí a la derecha son los mismos que mi compañero ha presentado. Ahí vemos la onda triangular y la onda de sierra. No son igualmente, hay uno es mayormente recto, la triangular es recta y la onda de diente de sierra es más o menos curveado, triangulado, pero un poco inclinado, mejor dicho. Bueno, pasamos a las ondas de escalón y pulso. Se denominan de ocurrencia única o señales transitorias. Un escalón indica un cambio repentino en el voltaje, similar al cambio de voltaje que vería si se encendiese un interruptor. La onda de escalón lo tenemos abajo, cómo se grafica, cómo es su gráfico, mejor dicho. Ahora, un pulso. Un pulso indica un cambio repentino en voltaje, similar al cambio de voltaje que se vería si encendiese y apagase un interruptor. Un pulso podría representar un bit de información bajando a través de un circuito de ordenador o podría ser un estéreo o defecto en un circuito. Mayormente son utilizados por computadoras, como bien lo dijo mi compañero, o ordenadores. También existe el tren de pulsos, el cual es repentinamente de un cargador de bits transferidos. Digamos, las señales periódicas y no periódicas. Las señales repetitivas se conocen como señales periódicas y las señales que cambian constantemente se denominan señales no periódicas. En este caso, las señales periódicas, son las de la imagen izquierda y las señales no periódicas son las de imagen derecha. Ahí tenemos la imagen izquierda, cómo se repiten las señales, y la otra son una señal a una directa. Las señales síncronas y asíncronas. Cuando existe una relación de tiempo entre dos señales, se dice que dichas señales son síncronas. Las señales del reloj, por ejemplo, de datos y de direcciones dentro de un ordenador, son ejemplos de señales síncronas. Y ahí tenemos una pequeña demostración en la imagen derecha, cuáles son las señales síncronas y asíncronas. Las señales síncronas son las de abajo y las señales asíncronas son las de arriba. Acá me equivocaba ahí en la posición del reloj. Bueno, asíncrono es un término utilizado para describir aquellas señales entre las cuales no existe una relación de tiempo. Dado que no existe correlación de tiempo entre el acto de pulsar una tecla en el teclado de un ordenador y el reloj que está dentro del ordenador, estos dos sucesos se consideran asíncronos, porque no son sincronizables, mejor dicho. Seguimos a ondas complejas. La mayoría de los objetos vibran en una manera más compleja que un simple movimiento de ida y vuelta. Cuanto más complejas son las vibraciones, más complejas son las ondas sonoras resultantes. Las ondas sonoras resultan ser sencillas que se pueden combinar unas con otras. Por ejemplo, una onda periódica compleja es la combinación de una onda simple más otra onda simple más otra onda simple, la cual se viene compleja. En esta relación podría ser una onda simple con variación menor, variación media y variación alta, la cual al juntar los tres nos sale una variación compleja, como se puede ver en la imagen. Las medidas de formas de ondas se utilizan mucho en términos para descubrir los tipos de medidas que se pueden realizar con un osciloscopio. Esta sección describe algunas de las medidas y términos más comunes. Ahí he puesto un pequeño ejemplo, la cual hemos tomado, mejor dicho, en nuestro laboratorio. Tomado la imagen. Pasamos a frecuencia y periodo, la cual es que si una señal se repite, tiene una frecuencia. Esta frecuencia es medida por Hs de hercios y equivale al número de veces que la señal se repite en un segundo, lo que se conoce como ciclos por segundo. Y una señal repetida también tiene un periodo, la cual es la cantidad de tiempo que tarda la señal en completar un ciclo. Tenemos la fórmula también ahí, que puede ser periodo es igual a 1 sobre frecuencia, o también puede ser también frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Bueno, ahí tenemos una imagen también de qué más o menos estamos hablando.
Sigamos a voltaje. El voltaje es el cambio de potencial eléctrico o energía de señal entre dos puntos de un circuito. Generalmente uno de estos puntos es tierra o 0 voltios, pero no siempre. Es conveniente medir el voltaje desde el pico máximo al pico mínimo de una forma de onda, lo cual se conoce como voltaje pico a pico. Ahí tenemos. Después la amplitud. La amplitud se refiere a la cantidad de voltaje entre dos puntos de un circuito. La amplitud comúnmente expresa el voltaje máximo de una señal medida desde tierra a 0 o 0 voltios. La forma de onda es igual de la figura 11. Ahí cual he puesto la figura arriba. Tiene una amplitud de un voltio y un voltaje pico a pico de 2 voltios. Ahí podemos ver en la imagen que hemos puesto. Sigamos en fase. La fase indica la situación instantánea en el ciclo de una magnitud que varía cíclicamente, siendo la fracción del periodo transcurrido desde el instante correspondiente al estado tomado como referencia. Ahí vemos un pequeño gráfico de cómo es la fase. La fase es la que mide, en este caso es 90 grados, pero puede variar. Sigamos a las medidas de onda. Medidas de formas de onda de osciloscopios digitales. Los actuales osciloscopios digitales poseen funciones que facilitan las medidas en las formas de onda. Poseen teclas en el panel frontal y o menús en pantalla. Desde que se pueden seleccionar medidas totalmente automatizadas, entre las que se incluyen amplitud, periodo y tiempo de subida y baja. En un osciloscopio bien vamos a encontrar que sean táctiles o bien sean copiados por teclas, mejor dicho, manipulados por teclas. Bien, voy a hablar acerca de los tipos de osciloscopios. Los osciloscopios se pueden clasificar de una forma similar en analógicos y digitales. Estos digitales pueden ser además clasificados como osciloscopios de memoria digital o simplemente osciloscopios digitales. Osciloscopios de fósforo digital y osciloscopios de muestreo. Un osciloscopio es lo que estamos mostrando acá. Y ahora el osciloscopio analógico. El voltaje de la señal desvía el haz hacia arriba y hacia abajo, proporcionalmente y conforme se mueve horizontalmente a través de la pantalla, trazando así la forma de onda en la pantalla. El TRC limita el rango de frecuencia que puede mostrar un osciloscopio analógico, en frecuencias muy bajas. La señal aparece como un punto brillante de movimiento lento, que resulta difícil distinguir como una forma de onda. Cuando la frecuencia de la señal excede la velocidad de escritura del TRC, la presentación se vuelve demasiado tenue en intensidad como para ser vista. Cuando la sonda de un osciloscopio se conecta a un circuito, la señal de voltaje viaja a través de la sonda hasta el sistema vertical del osciloscopio. Ilustra como un osciloscopio analógico presenta una señal que se está midiendo, dependiendo de cómo esté configurado la escala vertical. Un atenuador reducirá el voltaje de la señal y un amplificador lo aumentará. Como podemos ver acá en la imagen, es cerca del osciloscopio analógico. Ahora, el osciloscopio digital. El voltaje aplicado a estas placas de flexión hará que el punto luminoso se mueva a través de la pantalla. Este punto luminoso es creado por un haz de electrones que incide sobre el fósforo luminoso en el interior del TRC. El barrido horizontal es un término que se refiere a la acción del sistema horizontal que permite que el punto luminoso se mueva de izquierda a derecha de la pantalla del osciloscopio. El disparo del sistema horizontal hace que la base de tiempo horizontal mueva el punto luminoso de izquierda a derecha de la pantalla como dentro de un intervalo de tiempo específico. Muchos barridos en rápida secuencia harán que el movimiento del punto luminoso parezca una línea continua a altas velocidades. El punto luminoso puede barrer la pantalla hasta 50.000 veces por segundo.
El osciloscopio digital se puede clasificar en osciloscopio de memoria digital o simplemente osciloscopios digitales. Ya esto es como lo que me estaba hablando acá al principio. Ahora voy a pasar a mi compañero que sigue exponiendo. Bueno, voy a continuar con la expresión. El osciloscopio de muestreo. El osciloscopio de memoria digital. Bueno, es el cual procesa una serie de formas de onda capturadas. Además, la velocidad de su microprocesador en un cuello de botella. En este proceso, porque limita la velocidad de la captura de las formas de onda. Bueno, acá hay el osciloscopio de fósforo digital y el osciloscopio de azufre digital. Bueno, el osciloscopio de fósforo digital permite una arquitectura osciloscopio que puede alcanzar capacidades de adquisición y presentación sin igual para construir una señal con precisión. Además, utiliza una arquitectura de procesado en paralelo, mientras que el osciloscopio de fósforo digital utiliza una arquitectura de procesado en una serie para capturar, bueno, y además puede presentar y analizar y señalar. Los osciloscopios de muestreo. Bueno, este de acá es una herramienta ideal para la captura precisa de señales cuyas componentes de frecuencia son mucho más elevadas que la velocidad del muestreo de los osciloscopios, como se puede observar aquí en la imagen. Y bueno, además también permite una arquitectura del osciloscopio de muestreo. Interviene la posición del atenuador entre el amplificador y del puente de muestreo, como se puede observar acá en la imagen. Entrada de 50 ohmios, de 3 voltios máximo, y de ahí viene el puente de muestreo, que es un triángulo, y el amplificador y de salida. Bueno, eso de ahí sería toda nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.